Saludos amables televidentes, bienvenidos a este su espacio Dinámica Económica, un programa de economía para todos. Hoy como cada día a esta misma hora por este mismo canal. Veo que todavía la gente está esperando los decretos, los cambios, porque se pensaba como que el presidente iba a mover la mata, pero parece que él se va a tomar su tiempo y entonces está en ese proceso, Generalmente los presidentes del Partido de la Liberación Dominicana, tanto Leonel Fernández como Danilo Medina, han sido tímidos con eso de los cambios en tiempos en que tenía acostumbrado, por ejemplo, el presidente Joaquín Balaguer, que siempre hacía cambios específicamente los 27 de febrero y los 16 de agosto. En este caso no ha sido así y no viene siendo así. Hemos visto también que el gobierno ha establecido una estrategia interesante de manifestación de los logros o los avances que ha tenido la gestión del presidente Danilo Medina durante los 5 años que lleva de gestión y no precisamente durante este primer año de su segundo mandato. Y es que en el primer año de su segundo mandato, el presidente Danilo Medina no le fue nada bien. Por lo tanto, es correcta la estrategia de analizar o de promover de promover los primeros 5 años o los 5 años completos y no simplemente un año de un segundo mandato. Los segundos mandatos, los segundos periodos generalmente no son buenos. Las manifestaciones o las reelecciones por lo general no son positivas en países como el nuestro y hemos visto eso en las ocasiones en que hemos tenido manifestaciones de reelección presidencial. Ocurrió con el mismo presidente Leonel Fernández, cuyo segundo periodo consecutivo cuando se religió fue un segundo periodo bastante deslucido en comparación con su primer periodo a partir del año 2004, no así del anterior que fue un solo, del 96 al 2000. Y en este caso también con Danilo Medina ocurre lo mismo. O sea, Danilo Medina tuvo unos primeros 4 años con un nivel de popularidad bastante alto y con un nivel de aceptación extraordinario. Se perfilaba como el mejor presidente. Ahora bien, hay gente que ha analizado y ha dicho, fíjense este elemento importante, hay gente que ha dicho que si el presidente Danilo Medina no se hubiera reelegido, sería recordado como el mejor presidente que ha tenido la República Dominicana, dado lo exitoso que fue su periodo gubernamental del año 2012 al 2016, con niveles de popularidad que superaban el 79, el 75%. Por lo tanto, uno pudiera colegir que si el presidente no le hubiera hecho caso omiso al tiburón del cual hacía referencia y no hubiera decidido reelegirse, buscar una reelección presidencial, pues hoy ciertamente no estaría en el gobierno, pero sería recordado como el mejor presidente del país. Sin embargo, no es así. El presidente tal vez no hizo bien en buscar la reelección, porque esa reelección la gente la vio como una especie de timo, en el sentido de que, óyeme, tú me dijiste que no te ibas a reelegir y de repente modificas la Constitución de manera forzosa, si se quiere, para reelegirte. Bueno, pero lo hizo. Ahora, una vez el presidente se reelige, Danilo Medina, explota el escándalo de Odebrecht. Entonces, los que dicen que dada la buena gestión que hizo el presidente Danilo Medina, si no se hubiera reelegido, sería recordado como el mejor presidente, pierden de vista que esa coyuntura posterior a su reelección, que es la que ha afectado su popularidad, lo hubiera despedazado si estuviera fuera del gobierno. O sea, imagínense ustedes que el presidente Danilo Medina no se hubiera reelegido y que se hubiera ido bien por la puerta grande el 16 de agosto del año 2016. Muy bien, no se religió y le entregó la antorcha a otro presidente de su propio partido, por poner un ejemplo. Excelente. ¿Estaría hoy día en su casa como está Leonel Fernández? No, estaría desacreditado. Porque entonces, como el escándalo de Odebrecht surgió 4 meses después, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre del 2016, todo ese descrédito que ha provocado ese escándalo, haciendo referencia incluso a que el presidente había recibido dinero para campañas electorales, y con el asunto de que si Punta Catalina, de que si los sobornos, de que si se dio más dinero de soborno durante su periodo que en el periodo anterior, hoy día el mismo PND hubiera desacreditado a Danilo Medina. Por suerte, el presidente Medina es presidente, porque si no fuera presidente, hoy día
estuviera vuelto nada. O sea que, por un lado, se puede ver como un elemento negativo el hecho de que se haya reelegido, pero sin embargo, dadas las circunstancias, lo mejor o lo menos malo que pudo haber hecho él por sí mismo fue haberse reelegido, porque no es lo mismo que se te presente un escándalo de descrédito estando tú en el gobierno, a que se te presente un escándalo de descrédito sobre tu gobierno estando tú fuera del gobierno, porque entonces es más fácil aplastarte. Por lo tanto, me imagino que el presidente Medina, aún sin estar cómodo en la posición en que se encuentra en este momento, porque su primer año del segundo periodo ha sido un año incómodo, aún así debe sentir la satisfacción de pensar que si no hubiera hecho esto, ahí sí es verdad que estuviera complicada la cosa, para su figura personal, para su figura política, para su figura de manera individual, e incluso para muchos de los funcionarios que lo rodean, que gracias a que él está en la presidencia, pues muchos de sus funcionarios han sido mantenidos al margen de cualquier tipo de cuestionamiento en términos judiciales. Pero si no estuviera en el gobierno, o si no estuviera, no en el gobierno, en el poder, aún gobernando un presidente de su propio partido, hoy día estuviera junto con sus principales colaboradores muy mal parado. Por lo tanto, en resumida cuenta, hizo bien Danilo Medina en buscar la reelección. Claro, no podemos decir que haría bien si se aventurara a buscar un tercer periodo, como hay muchos haciéndose ilusiones, porque eso sí sería o podría ser catastrófico. Vamos a una pausa y cuando retornemos seguimos Dinámica Económica. Te encantará lo que puedes hacer en la nueva popularenlinea.com. Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular, a tu lado siempre. ¿Por qué es importante la estabilidad financiera? Tu hija se gradúa de la escuela y tienes que buscar dinero para los gastos universitarios. Si guardaste dinero bajo el colchón, esos ahorros no produjeron ganancias o corrieron el riesgo de ser robados o que se dañaran. Probar suerte con pirámides u otros negocios de ganancias fáciles al final no te resuelve y podría dejarte arruinado. Y recurrir al prestamista de la calle te puede salir muy caro. En cambio, cuando hay un sistema financiero estable y confiable, puedes usar distintos instrumentos, tanto para hacer rendir tus ahorros con seguridad y eficiencia, como para obtener los préstamos que necesites, con el fin de cubrir tus gastos o realizar inversiones productivas a un menor costo. Esto es justo lo que procuramos en el Banco Central. Proponemos a la Junta Monetaria las normativas y reglamentos para un funcionamiento eficiente y seguro del sistema financiero dominicano, cuidando que las entidades protejan tus ahorros, manteniendo adecuados niveles de capital y de liquidez y concediendo préstamos recuperables para que puedan financiar la economía, sirviéndote a ti y a la sociedad. Porque en un sistema financiero sano, solvente y estable, puedes convertir tus sueños de hoy en tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Seguimos con este espacio Dinámica Económica, un programa de economía para todos. Habíamos hablado o estábamos hablando sobre la gestión del presidente Danilo Medina y su decisión de haberse reelegido. Y que eso le ha evitado una situación peor como presidente cuestionado y no como expresidente cuestionado. Además, hay que reconocer que aún con lo mal que le fue al
presidente Medina en su primer año del segundo periodo, sus niveles de aceptación se mantienen bastante altos, bastante favorables. Aquí hay gente que ha cuestionado el hecho de que la popularidad de Danilo ha bajado de un 80 a un 50%. Tal vez ponga usted no un 50, ponga usted un 48. Aún así, como quiera, la popularidad del presidente Medina es tan alta, o la aceptación del presidente Medina es tan alta, que se habla de un tercer periodo. Óigame bien. O sea, se llega a la barbaridad de considerarlo para un tercer periodo, por lo tanto, por eso su nivel de aceptación no es bajo. Fíjense que se visualiza al presidente Medina como una opción para continuar en el poder el Partido de Liberación Dominicana, aún con todo lo que le ha pasado en términos de los cuestionamientos que ha sufrido su gestión en este primer año de su segundo mandato. O sea, esto indica que de todas maneras el nivel de aceptación de Medina es alto, es suficientemente alto. Y se mantiene alto, y una de las razones por las que se mantiene alto es porque, de todas formas, la oposición política ha sido débil. La oposición política se ha mantenido arrodillada. Y la oposición política incluso apuesta a una fragmentación mayor, tomando en cuenta que ahora mismo tiene 2 precandidatos, cuando la oposición política debería estar apostando a un candidato para fortalecerlo durante los próximos 3 años y así entonces llevar una buena marca. Y usted me dirá, bueno, el problema es que el expresidente Hipólito Mejía quiere ser presidente. Bueno, sí. Yo creo que no es conveniente. No es conveniente por varias razones. Una de ellas es que el presidente Medina tiene 75 años de edad. Y usted me dirá, bueno, pero la edad, no vamos a discriminar por la edad. Bueno, pero no vamos a elegir un presidente de transición. ¿Qué es un presidente de transición? Un hombre que gobernaría a partir de los 80 años o de los 79 hasta los 84 años. Usted no lo va a elegir. Entonces, un hombre que llega al poder a los 80 años es un presidente de transición. ¿Qué vamos a hacer nosotros con un presidente de transición que ya gobernó la República y que, dicho sea de paso, le fue mal cuando lo gobernó? Teniendo tú un candidato que se fogueó ahora en el año 2016, de tal forma que incluso sacó más de un 35% del favor del electorado, aún yendo como candidato en un partido desconocido en la boleta número 15. Aún así, este hombre, Luis Abinader, sacó un 35%. Y le sacó un 35% a un candidato que está en el poder y que al mismo tiempo tenía un 80% de popularidad. O sea que entonces lo que hizo fue una labor titánica. ¿Por qué el PRM no se concentra en fortalecer a ese candidato que, aún siendo novato, que aún no teniendo muchas luces, que aún yendo por un partido desconocido en una casilla lejísimo, le sacó a ese presidente Danilo Medina en su mejor momento un 35%? Eso quiere decir que ese candidato pudiera apoyar en el año 2020 contra cualquier candidato. Pudiera. Cuando uno visualiza desde el punto de vista de lo que ha ocurrido y de lo que entonces pudiera alcanzar en términos de escalando al paso, con base en un trabajo político coercionado, unido. Pero no, tú tienes ahí a un expresidente que insiste en mantenerse vigente, aun cuando ya tuvo la oportunidad de gobernar, gobernó mal, y ya a los años, la naturaleza, la inclemencia del tiempo, no le permite seguir insistiendo de esa manera. Va este pueblo en el año 2020 a ir a votar por un señor que ya está de retiro para que le gobierne. Y no es que estoy criticando a los viejitos, porque Hipólito Mejía es de la edad de mi madre. No estoy criticando a los viejitos. Lo que estoy diciendo es que los que van alcanzando ya mayor edad deben ir dando el relevo, deben ir dándole paso al relevo y no impidiendo el paso al relevo para poder avanzar.
Y hace bien entonces, en el caso del PLD, el ministro de la presidencia, Gustavo Montalvo, en decir que el presidente Danilo Medina no será candidato y que el candidato que lleve el PLD debe ser una figura renovada, una figura nueva. Con lo cual está diciendo, bueno, el presidente Medina no debería ser candidato porque ya va a llevar 2 periodos de gobierno. Pero tampoco debería ser candidato Leonel Fernández, que si bien es cierto que conserva todavía su juventud, porque apenas tiene 60 y tantos de años, pero ya fue presidente 3 veces de la República. Y yo le pregunto a usted, joven dominicano, ¿qué le puede ofrecer un hombre diferente a lo que ya hizo? ¿Qué le puede ofrecer un hombre que ya gobernó su país 3 veces, 12 años? ¿Qué le puede ofrecer? O sea, ¿qué adicional a lo que ya hizo? Nada. Dame un candidato nuevo. Dame un candidato diferente a los que ya yo he probado. Y entonces vamos a ver qué tal resulta. Y al PLD le conviene más eso que al PRM, porque el PRM está en la oposición y no ha gobernado. Pero el PLD, que ya lleva 3, 4, 5 periodos de gobierno, 5 periodos de gobierno, ya está en un proceso de desgaste. 5 periodos dirigidos por 2 hombres. Entonces, para optar por el segundo periodo no debería llevar a ninguno de esos 2 hombres, porque la gente va a decir, pero ven acá. Y es que no hay más personas con capacidad para dirigir los destinos del país en el Partido de la Liberación Dominicana, que es el partido más organizado, que es el partido más disciplinado, que es el partido menos desorganizado. Incluso que es el partido, o fue el partido más honesto en su momento. Ahora no podemos decirlo, tenemos que medio, más o menos, dudar en algunas cosas. Pero son elementos a tomar en cuenta. Yo, de manera particular, que no somos aquí en este programa políticos ni partidarios de ningún partido ni de ningún candidato, siempre hemos abogado para que haya alternabilidad. 2 periodos está bien. Presidente, 2 periodos, bueno, eso no está mal. Ahora ya. Y además, no solo que no sean más de 2 periodos, sino que el que ya gobernó no vuelva jamás a gobernar. Que el que ya gobernó jamás vuelva a gobernar. Ya. Y eso debe ocurrir con todo. Fíjense que nosotros tuvimos o tenemos ahí una Suprema Corte de Justicia que fue dirigida durante 13 años consecutivos por un magistrado que la presidió. Y ese magistrado, abogado, estaba aspirando a volver a ser otra vez miembro de esa Suprema Corte de Justicia o a volver a ser otra vez miembro del Tribunal Superior Electoral. Pero por Dios, si usted fue ya 13 años, 13 años, presidente del mayor tribunal judicial del país, óigame, manténgase ya fuera de ese. Ya usted fue general, ya usted fue general de brigada, ya usted fue mayor general, ya usted fue teniente general, ya usted fue un general de 5 estrellas, ya. No busque volver otra vez a lo mismo. Es un atraso. Eso no tiene sentido. Eso es volver atrás, cuando lo que deberíamos es ir adelante o retirarnos y darle paso a los demás. Vamos a una pausa, volvemos en breve. Dinámica económica. Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me dieran auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en ProUsuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros.
Una tierra en el Caribe, llena de vida y color, que despierta sentimientos y que llena de emoción. Siempre ha sido la primera, de riquezas está llena, de alegría que se entrega a quien a esta tierra llega. Es una tierra de primera, una tierra con historia que nos corre por las venas. Es una tierra de primera, playa, cerveza, cacao y ron, tabaco, merengue y un gran corazón. Es una tierra de primera, una tierra generosa, una tierra de primera. Ministerio de Industria y Comercio, generando empleos y progreso. Seguimos con este espacio Dinámica Económica, un programa de economía para todos. Hemos visto que en Barcelona hubo un atentado terrorista donde murieron por lo menos 13 personas y más de 100 heridos, lo cual es bastante lamentable, una situación incómoda porque se trata de un atentado que afectó a turistas que visitan la parte denominada las Ramblas de Barcelona, en España, que es una zona muy visitada por los turistas, visitantes internacionales. Llegan cada año alrededor entre 8 y 10 millones de turistas solamente a esa zona, a la zona de Barcelona, en España. Y el hecho de que se haya producido ese atentado es penoso porque se trata entonces de una agresión a personas inocentes que ni siquiera son personas que viven en esa nación. Por lo tanto, no es un atentado a la nación o a esa ciudad, sino un atentado al mundo por completo, si se toma en cuenta el hecho de la diversidad de nacionalidades de las personas que fueron afectadas. Una pena eso. Y una pena porque las manifestaciones de terrorismo siempre son desagradables y siempre son innecesarias. Y uno dirá, bueno, pero es que en expresiones de guerra o de invasión o de ataques de un país a otro se producen mayores muertes, mayor cantidad de muertes, incluso de personas inocentes. Es cierto eso. Pero ese tipo de agresión se produce en un estado de guerra o en un estado de confrontación bélica que está incluso reglamentada en los estamentos internacionales a través de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y de su departamento del área ahora se me escapó el nombre, de seguridad nacional, Consejo de Seguridad, a través de su Consejo de Seguridad, del Consejo de Seguridad de la ONU, que es el que agrupa a varios países de voto variable y de posición también variable, pero tiene 5 miembros que son fijos y que son miembros que de manera individual cada uno tiene derecho a veto. Nos referimos a China, a Rusia, a Francia, a Inglaterra y Estados Unidos. Ahora bien, cuando el Consejo de Seguridad aprueba que un país intervenga militarmente en cualquier otra nación, ya se produce un estado de guerra que está reglamentado y donde no vamos a ser tan indolentes al decir que las muertes se valen, pero por lo menos se trata de una agresión prevista o una agresión avisada con base en que tiene su origen en todo un proceso de análisis y de estudio que llega o que hace que naciones importantes lleguen a esas conclusiones. Pero no el caso de una agresión sin motivos aparentes y sin justificación a personas que no tienen nada que ver, o a países o a naciones que no tienen nada que ver con ninguna situación que implique la expresión de violencia o de maldad de determinadas sectas o de determinadas agrupaciones en el ámbito mundial. Por eso lamentamos esa situación. Por suerte, y debemos decirlo, países como el nuestro, que son países pequeños con poca incidencia en el ámbito internacional en cuanto a la sociopolítica se refiere,
pues entonces en países como el nuestro difícilmente se produzcan manifestaciones o atentados terroristas de ese tipo de magnitud. De todas maneras, nos queda a nosotros expresar nuestra solidaridad. Y miren que la República Dominicana es un país que va creciendo en cuanto a la atracción de turistas, de visitantes extranjeros. Estamos previendo que para este año puede que lleguen a la República Dominicana alrededor de 6,5 millones, 6.5 millones de turistas, de visitantes extranjeros y nacionales no residentes. Y esa es una cantidad bastante considerable, bastante importante. Nosotros crecemos en materia turística en cuanto a visitantes a un ritmo de entre 7 y 9% anual. 7 y 9% anual. Va variando, pero más o menos entre 7 y 9% anual. Lo ideal es que nuestro crecimiento sea de por lo menos un 15% anual para alcanzar rápidamente la meta de llegar a 10 millones de visitantes por año, como se había trazado o se había propuesto el presidente Danilo Medina precisamente cuando llegó al poder en el año 2012. Pero no estamos creciendo a esa velocidad. Otras naciones han registrado un crecimiento favorable de más de 2 dígitos en la atracción de turistas, como el caso de Cuba, por ejemplo, que el año pasado su crecimiento o atracción de turistas llegó al 13% más o menos, creo que 13, 14%, y ha ido creciendo y ha ido aumentando el crecimiento de la llegada de turistas cada año. Claro, de todas maneras reciben menos visitantes extranjeros que nosotros. Nosotros recibimos alrededor de 6 millones de visitantes cada año y Cuba recibe 4.2, 4.3 millones, o sea que todavía nosotros le llevamos una ventaja considerable, pero esa ventaja no es una ventaja eterna, ni es una ventaja estática, es una ventaja que puede variar y que ahora está un poco desacelerada tomando en cuenta que el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aparentemente quiere detener las expresiones de suavidad o de flexibilidad del embargo contra Cuba, pero eso es coyuntural. Es posible que luego continúe ese proceso y que finalmente se logre el levantamiento del embargo a Cuba y entonces los norteamericanos, turistas, puedan ir a visitar esa nación con más libertad y en mayor cantidad. Y eso sería una competencia para nosotros. Pero ya hemos llegado al final de este espacio de Dinámica Económica. Nosotros estaremos con ustedes nueva vez a esta misma hora por este mismo canal. Bendiciones.